Hola, ¿qué tal? Saludos de su amigo y servidor, José Antonio Vadillo Hernández. Tal y como lo prometimos, este video es el complemento al tema Recipientes de gas LP, instalación segura. Iniciaré haciendo hincapié en que la clave para la instalación correcta de todo recipiente estacionario está fundamentalmente en tener siempre presente el hecho de que almacenan un gas combustible de riesgo latente. Aunado a lo anterior, y como profesionales del gas LP, también debemos llevar a cabo lo que nos corresponde al instalar este tipo de recipientes en cualquiera de las instalaciones de aprovechamiento en las que nos sea requerido de nuestro servicio. Para ello, es básico aplicar los distanciamientos mínimos establecidos en la norma oficial mexicana vigente, conociendo previamente, para tal efecto, su correcta interpretación, por lo que a continuación procederemos a su explicación. La clave está en respetar y aplicar los distanciamientos mínimos establecidos en la NOM 004 SEDG 2004 vigente, mismos que en su mayoría deben referenciarse a la tangente de la válvula de relevo de presión y tangente de la válvula de llenado del recipiente, bajo el principio de distanciamiento horizontal, o como también se lo conoce, distanciamiento perimetral. Lo cual significa que no se deberán tomar en cuenta aquellos distanciamientos referenciados en forma ascendente o descendente con respecto a la tangente tanto de la válvula de relevo de presión como la de la válvula de llenado del recipiente, ya que esas referencias simplemente son improcedentes, es decir, tanto la parte inferior como la parte superior del recipiente deben quedar libres u despejadas. Debemos entonces tomar como base para efectuar las mediciones el plano horizontal o plano planta y en consecuencia las distancias a cumplir serán el radio de un círculo en cuyo centro tendremos el eje tangencial tanto de la válvula de relevo de presión como el de la válvula de llenado, de tal forma que en una vista superior las distancias perimetrales a cumplir serán totalmente lineales en un ángulo de 0 grados, y de esta forma estaremos protegiendo verdaderamente nuestra área de almacenamiento de gas LP de condiciones y combinaciones que pudieran generar una contingencia. Procederemos entonces a indicar los primeros distanciamientos normativos que se referencian en primera instancia con la tangente de la válvula de relevo de presión. En consecuencia, la distancia puertas debe ser como mínimo 1.5 metros, la distancia ventanas debe ser como mínimo 1.5 metros, la distancia a cualquier abertura en muros debe ser como mínimo 1.5 metros, la distancia con respecto a bocas de salida de chimeneas debe ser como mínimo 1.5 metros, la distancia con respecto a ventiladores debe ser como mínimo 1.5 metros. La distancia con respecto a ventiladores conocidos como eólicos debe ser como mínimo 1.5 metros. La distancia con respecto a ventiladores del sistema de aire acondicionado debe ser como mínimo 1.5 metros. La distancia con respecto a la succión del mismo equipo de aire acondicionado debe ser como mínimo 1.5 metros. La distancia con respecto a ventilas de casetas de elevador debe ser como mínimo 1.5 metros. En lo que se refiere a fuentes de ignición, como por ejemplo los calentadores de agua, la distancia debe ser de como mínimo 3.0 metros. Tratándose de otros tipos de fuentes de ignición, como son los encendedores u cerillos prendidos, la distancia debe ser de como mínimo 3.0 metros. Con respecto a chispazos u arcos eléctricos, la distancia debe ser de como mínimo 3.0 metros. Con respecto a flamas existentes de cualquier equipo de consumo encendido, la distancia debe ser como mínimo 3.0 metros. Y con respecto a cualquier tipo de quemador encendido, la distancia debe ser como mínimo 3.0 metros. Finalmente, la distancia con respecto a cualquier tipo de vaporizadores debe ser de como mínimo 6 metros.
Un distanciamiento relacionado también con la válvula de relevo de presión es el que tiene que ver directamente con medios de protección contra impacto vehicular, mismo que merece atención especial, en razón de que es una excepción a la regla o un error de la norma, como ustedes prefieran verlo, ya que tomar de base la tangente de la válvula de relevo de presión a medios de protección, por default nos lleva a incumplir otro distanciamiento, tal y como veremos a continuación. Tomar de referencia la tangente de la válvula de relevo de presión para cumplir con el distanciamiento a medios de protección nos evidencia claramente, como podemos observar, la existencia de espacios reducidos entre la tangente del recipiente y el propio medio de protección, incumpliéndose por lógica el espacio libre perimetral mínimo con el que debe contar el tanque estacionario. Aunque por otra parte, lo más preocupante es que el almacenamiento de gas LP quedaría expuesto a daños físicos al presentarse una colisión en cualquier parte del medio de protección. Por lo tanto, lo correcto es tomar de base la tangente del recipiente de almacenamiento con respecto a los medios de protección contra impacto vehicular. De esta forma, se cumple el distanciamiento mínimo de 0.6 metros de espacio libre perimetral y también el distanciamiento de igual valor a medios de protección. Recuerda, la distancia a medios de protección debe referenciarse al paño u tangente del recipiente de almacenamiento de gas LP. En segunda instancia, tenemos los espacios que se deben respetar a instalaciones eléctricas de fuerza y alumbrado, mismas que deben referenciarse a partir de la tangente de la válvula de llenado del recipiente. Así entonces, tenemos entre otros tableros eléctricos, cajas de switch e interruptores eléctricos, cableado suelto y cajas de registro eléctricos, todo tipo de luminarias y focos eléctricos convencionales, todo tipo de contactos eléctricos convencionales, motores eléctricos convencionales, cableado eléctrico y tubería eléctrica convencional que no es del tipo clase 1 división 1. La distancia a todos estos elementos eléctricos de fuerza y alumbrado debe ser de como mínimo 3.0 metros. Dentro de los distanciamientos que también se deben aplicar y respetar están los que corresponden a la altura mínima que debe de existir entre la parte inferior del recipiente y el nivel de piso terminado de donde se localizan. El primero de estos corresponde para todos aquellos recipientes con capacidad de 2000 litros o más, a los que no se les extraerá gas en fase líquida por el fondo de su cuerpo, y en consecuencia la altura mínima debe ser de 0.2 metros. El siguiente caso aplica para todos aquellos recipientes a los que se les requiera extraer gas en su fase líquida por el fondo de su cuerpo, y en consecuencia deben quedar colocados de tal forma que exista una altura o claro entre su parte inferior y el nivel de piso terminado de como mínimo 1.0 metros. La separación entre recipientes de almacenamiento de gas LP es uno de los distanciamientos que hoy en día los pseudoinstaladores no respetan. Sin embargo, el acatar este requisito es fundamental para la seguridad de la instalación, de su supervisión y de su mantenimiento, por lo que la distancia que debe existir entre paños o tangentes de recipientes debe ser de como mínimo 1.0 metros. Finalmente, nos referiremos al distanciamiento correspondiente que debe existir entre el recipiente y el lindero del predio, un límite predial. Para este caso en particular, también se debe aplicar el criterio
que explicamos previamente cuando abordamos el distanciamiento a medios de protección. Así entonces, la separación entre el paño u tangente del recipiente con respecto al límite predial debe ser de como mínimo 1.0 metros y por ende estaremos cumpliendo en automático con el espacio libre perimetral de 0.6 metros, el cual nos permitirá poder transitar de forma segura alrededor del tanque estacionario para poder llevar a cabo las actividades de inspección y mantenimiento. Bien amigos, muchísimas gracias por su amable atención. Esperamos que nuestros videos les sean de utilidad y que contribuyan significativamente a la seguridad de las instalaciones de aprovechamiento de gas LP. Si te gustó el video, dale like, compártelo y mantente en comunicación con nosotros a través de nuestro teléfono, correos electrónicos www.badingenieria.com.mx. Saludos, hasta pronto.